Hola, me llamo Leslie Arbeláez, soy de Bogotá, tengo 37 años y dentro de estos 37 años que me embargan, cerca de 20 o 22 años los he dedicado al noble oficio de narrar cuentos, de contar historias. Pero además me dedico a otro noble oficio que es el oficio de la psicología, porque soy psicóloga. Pero me parece terrible tener que defender la profesión todo el tiempo, porque hasta el momento yo no he conocido el primer médico o el primer ingeniero que les toque defender frente al mundo que su profesión sí sirva para algo. En cambio a mí, pues esto me ha pasado como con una cierta frecuencia y todos los psicólogos saben de lo que les estoy hablando. Cuando la gente dice, ay no, pero es que yo no creo en los psicólogos, como si fuera un acto de fe. Yo la verdad tampoco creo en los psicólogos. Entiendo la creencia en Dios y también la tengo, pero yo no puedo creer en un psicólogo porque los psicólogos no son dioses. Esto es un acto de ciencia aplicada al comportamiento humano para poder ayudar a la gente. Pero también hay muchas frases, ¿no? Que uno siempre termina recibiendo de la gente, como por ejemplo esto de, pero yo para qué voy a un psicólogo, si lo mismo que le cuento a un psicólogo se lo puedo contar a un sacerdote o a un amigo, pero pues ellos no tienen siempre las herramientas, ¿no? O si no esta de, ay, pero es que los psicólogos están más locos que uno. Y pues sí, los psicólogos también tenemos problemas y saben lo mejor que también vamos a terapia. Pero mi favorita de todas es esta de, es que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Y pues realmente ir al psicólogo no se trata de estar loco, se trata de reconocer que todos los seres humanos tenemos problemas y que a veces los problemas son como una enorme cueva oscura en la cual no sabemos cuál es la salida. Pero el psicólogo es aquella persona que tiene un mapa y una lámpara y además la voluntad y la vocación suficiente para acompañarte en cada paso y ayudarte a salir de ahí. Eso es la psicología. Y lo que vengo a contarles tiene mucho que ver con esto porque pues de todos los pacientes que me han llegado a mí, cierto día me llegó una paciente bien particular. Ella había llegado por intermediación de una profesora mía que me llamó a decirme que era una amiga de toda la vida y que estaba muy deprimida después de una cirugía que le habían hecho. Yo dije, ok, ¿cuál fue la cirugía? Entonces mi profesora me contó que le habían hecho a su amiga un reemplazo de rodilla. Y en este reemplazo de rodilla el médico no había tenido en cuenta el nivel de desgaste de los huesos y la osteoporosis que ella tenía y durante la cirugía le decía a los auxiliares, pásenme más espigos porque este hueso se me está desmoronando en las manos. El reemplazo terminó siendo desde la parte más alta del fémur hasta la parte más baja de la tibia y el peroné y esto terminó en una enyesada pues bastante grande de la pierna, pero esta mujer que había sido tan autónoma toda la vida pensó que ella no necesitaba ayuda alguna para llegar hasta el baño y cuando fue a dar el paso sin ninguna ayuda el dolor fue superlativo. No soportó el peso del cuerpo y fue a dar contra el piso, terminando así con una fractura de cadera. Ya no era una, sino dos lesiones que mejorar y ninguna oportunidad de volver a caminar jamás. Su amiga estaba terriblemente deprimida y me dice mi profesora, Leslie, yo quiero que tú la atiendas porque ella ha sido una ávida literata toda la vida, le encantan las historias, le encanta leer y a ti que te gusta esto de los cuentos, pues yo creo que tú puedes ser la más adecuada para que hagas un buen rapport con ella. Yo dije, ok, asumí el caso y ese fin de semana estaba yo en los conjuntos residenciales más lindos del norte de Bogotá con estas camionetas en cada uno de los parqueaderos de gama alta, con vidrios polarizados, jardines con flores hasta donde la vista alcanza y unos edificios que parecen casi rascacielos. Entonces yo ingresé al ascensor, estos ascensores plateados divinos donde uno ingresa y hay música de fondo, ¿no? Tarararán, tan, 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 tararán, tarararán, tan, 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 tararán. Piso 11. Esto parecía una nave espacial. Claro, cuando yo salgo al corredor me encuentro con una puerta, única puerta de madera de roble. Y dije, wow, esto está muy lindo. ¡Ting, tum! Hice sonar el timbre. Y pensé que del otro lado, cuando me abrieran la puerta, encontraría yo a una especie de paje con algún tipo de peluca blanca con zapatillas de satín que seguramente me daría la entrada, pero cuando me abrieron la puerta lo que me encontré fue una escena totalmente diferente. Era una enfermera con los ojos desorbitados que me dice, ay, usted es la psicóloga, ay, por favor siga, que la estábamos esperando y yo fui prácticamente abducida dentro de ese apartamento.
Eso sí, el apartamento precioso, pisos muy bien pulidos, techos de madera, aplicaciones como una especie de rosetones preciosos en las lámparas de la pared y unas estanterías llenas de miniaturas y de estatuillitas chiquiticas divinas, unos sofás de cuero casi que interminables y la enfermera con sus ojos desorbitados me decía, ay, mire, es que estamos tan preocupados por ella porque es que ella todos los días dice que se quiere morir, que ya no quiere seguir estando acá y ya no sabemos qué hacer y toda la familia y todos los amigos están preocupadísimos y vea, yo la estaba pues preparando a ella para que ella pues pudiera aceptar la terapia en este momento, pero déjeme 2 minuticos, yo la termino de organizar y ya vengo. Y en lo que la enfermera se va, yo me quedo sola en esta habitación enorme y preciosa además, así que me senté de la mejor manera posible para no desentonar. Y estaba yo ahí sentada, pues escuchando los ruidos muertos del aire, esto que son los carros y los pajaritos del jardín y los perros del vecino, cuando escucho que la paciente estaba escuchando tangos dentro de la habitación. Y el tango que estaba sonando en ese momento era este. Más o menos dice así. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y estoy yo engolosinada con ese tango en esa frase, creyéndote mi salvación, cuando de repente se abre la habitación y sale esta enfermera como una tromba marina hacia mí y me dice, ay, listo, ya está lista, venga por acá, y que me coge de la mano y que me lleva pues prácticamente a empujones hasta la habitación. Y cuando ingresé, una habitación muy bonita, igualmente preciosa, pisos bien pulidos, estatuillas en las estanterías, techos de madera y una cama increíblemente hermosa, con colchones ortopédicos, con edredones de plumas, con más y más y más plumones de los que pudiese yo pensar que alguien podría tener en la vida. En la mitad de la cama, una mujer absolutamente reducida a polvo. Y entonces me miró como con una ira. Y yo me acordé de una frase de Carl Jung, estudiante de Sigmund Freud, que decía, sepa todas las teorías, conozca todas las técnicas, pero cuando esté frente a un paciente sea simplemente otra alma. Así que tomé una silla, la acerqué, la coloqué muy cerca de ella y cuando me senté para quedar a la misma altura de su rostro le dije, hola, me llamo Leslie Arbeláez, soy psicóloga y tienes una familia y unos amigos muy preocupados por ti. Yo quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte. A lo cual ella me mira otra vez con la misma ira, con la misma grima, me dice, yo era la jefe, yo era la líder, yo era la directora y llegué a ser la vicepresidenta. Y toda la vida quise hacer muchas cosas importantes para mí, casarme, tener hijos, conocer el mundo. Pero siempre había algo más que hacer. Siempre había un proyecto más que revisar, un trabajo más que completar. Y pensé que tal vez todo eso que yo estaba pensando lo podía hacer después. Después me enamoro, después me caso, después tengo hijos. Pero llegó el día de mi jubilación y no hice nada de las anteriores, así que pensé que podría llegar a viajar. Y pues pasó esto, ¿no? Y ahora estoy postrada en una cama. Y toda mi familia insiste en que yo soy una dura, que soy una guerrera, que voy a salir adelante, pero esto es muy duro. Y yo ya estoy cansada de esta vida, yo ya no quiero seguir hablándole a nadie ni explicándoles nada. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no me voy a levantar de acá y ¿para qué? ¿Para qué todo? Yo no le encuentro sentido a nada. Y entonces le dije, pero ¿sabes una cosa? Sí se vale sentir eso. ¿Qué? ¿Sentirme cobarde? Sí, sentirte cobarde.
La cobardía es a veces necesaria y a veces no está tan mal, ¿sabes? Y entonces le conté y le pregunté, por ejemplo, por ese tango, ¿no? El tango que tú estabas escuchando ahorita tiene una historia bien interesante. Me dice, sí, ¿cuál es esa historia? Y le conté la historia de ese tango, como dos extraños. El Marabú fue siempre uno de los sitios más emblemáticos del tango en Buenos Aires. Y cuentan que hace mucho tiempo al Marabú llegó una mesera, una cordobesa, que por sus grandes virtudes, su gran talento y su enorme belleza hizo que el local progresara ostensiblemente y en muy poco tiempo. En el Marabú también trabajaba un mesero, un mozo, un cordobés. Y esto de tú eres mesera, yo soy mesero, tú eres cordobesa, yo soy cordobés, tú estás sola, yo estoy solo, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla, pues se enamoraron. Y al enamorarse hicieron lo que hacen las parejas, planes a futuro. Empezaron a ahorrar. Cada monedita, cada propina que tenían extra, todo iba a un frasquito de vidrio. Y con esto pensaron que deberían construir un almacén de ramos generales, que es lo que en Colombia conoceríamos homólogamente como una fonda paisa. Y entonces él le decía, mira, loca, si nos vamos para Córdoba, de razón allá podemos llegar a hacer una vida. Y ella le decía, no, nene, mejor vámonos para Rosario. Yo en Rosario tengo una hermana y ella sabe perfecto cómo funciona el negocio. Y así que no se ponían de acuerdo, pero de todas maneras siguieron ahorrando y ahorrando. Cierto día al Marabú llega un hombre muy enojado. Todo el mundo lo ve discutir fuertemente con la mesera, le ven darle una bofetada y entonces la toma de los pelos, la saca del local y el mesero dándose cuenta de esta situación se vuela entre mesas y manteles y cuando sale el hombre saca la libreta roja que era la libreta de casamiento porque la mesera era casada. Se la llevó y en ese momento el corazón del mesero se partió en 1.000 millones de pedazos. Y empezaron a pasar los días y los meses y los años y contrario a lo que la gente podría pensar que el dolor se calma, pues el dolor del mozo parecía no remitir. Cada día se veía más flaco, más taciturno, más tembloroso. Y un día al Marabú llegó el poeta, Contusi. Y Contusi le pidió una copa de vino. Cuando vio que el hombre puso la copa de vino temblorosa enfrente de él, le preguntó qué le pasaba. Y el muchacho le contó todo. Pero Contusi, que había sido influido por todas las hadas, las fatas y todas las musas del tango, le dijo, hermano, si usted la ama, vaya y búsquela, porque para ella no importará 1 o 1.000 maridos, si ya se fugó una vez, 2 veces se puede fugar. Y eso fue como si al mesero le hubieran dado alas nuevas porque tomó los ahorros que tenía, que era lo único que había podido salvar con ella, y decidió que con ese dinero sería suficiente para comprar un pasaje a Córdoba y 2 pasajes hasta Rosario. El fin de semana se fue para allá y ustedes saben esto que pasa, ¿no? En las relaciones, que uno siempre se cuenta en qué barrio, qué calle, qué casa. Así que para el mozo no fue difícil llegar al lugar pactado por los recuerdos de ella. Pero entonces cuando llegó, toda su valentía se esfumó, porque lo que encontró en esa dirección fue un almacén de ramos generales. Y esperó no verla, si eso era lo que ella había construido con su marido. Abrió la puerta del local y cuando entró, la vio a ella al fondo, detrás de la barra, con el cabello revuelto, la mirada perdida, un poco loca. Y no tuvo el valor suficiente para caminar los pasos hasta presentarse a ella y decirle cuánto la había amado, cuánto la había añorado, cuánto la había extrañado, cuánto la había querido. Reculó. Se sentó más bien en una mesa y ella, que sí se había dado cuenta del ingreso de él, dio la vuelta por el mostrador, caminó los pasos que hacía falta para cortar la distancia y estando frente a él le preguntó, ¿vino o Fernet? ¿Qué? ¿Vino o Fernet? Fernet, contestó él. Así que ella devolvió los pasos, fue detrás del mostrador, sirvió el Fernet y lo llevó a la mesa para exigirle inmediatamente el pago. Él sacó el frasquito de las monedas, escarbó entre ellas y le pagó, a lo cual ella agradeció el pago y se volvió a sentar detrás del mostrador para quedar otra vez con la mirada perdida en lontananza. Y él empezó a beber el Fernet, primero muy lento y luego más rápido, con toda la angustia de saber que ella no lo amaba como él pensaba. Apuró los últimos tragos, salió y se devolvió a Buenos Aires. Y cuando se devolvió a Buenos Aires volvió a encontrar a Contusi y le contó la historia. Y por eso Contusi compuso esa canción,
Me acobardó. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón. El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, los extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Y yo que termino de contarle este cuento a mi paciente y contrario a lo que yo pensé que iba a pasar, ella sonríe y me dice, viajar con las palabras es increíble. También se puede, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Y a lo largo de nuestras consultas, cada vez que vengas me vas contando un cuento de un país diferente y con eso yo voy viajando por diferentes países. Y le dije, bueno, de acuerdo. A la siguiente sesión, cuando llegamos a Uruguay, le conté las noches de los feos de Benedetti. Y después le conté un cuento que viene del guaraní, que es el cuento del mamboretá, que se encuentra con la padambí, con el cururú, ¿sí? Se encuentra con un montón de animales. Y le conté cuentos de volcanes de Chile, y le conté el cuento de la flor del lirolay de Bolivia, y le conté cuentos de Ricardo Palma y de Julio Ramón Ribeiro de Perú, y le conté cuentos de la selva amazónica y de los animales del bosque cuando llegamos a Brasil. Le conté cuentos de tortugas gigantescas de las Islas Galápagos en Ecuador, fue muy lindo. Cuando llegamos a Venezuela le conté cuentos de Tío Conejo y ya íbamos llegando a Colombia cuando ya teníamos una muy buena relación terapéutica y me dice, oye Leslie, pero es que yo, no sé, yo quisiera como conocerte a ti, ¿no? Como saber algún par de cosas de ti, que me cuentes, ¿no? Y yo, bueno, pues ¿qué te cuento? Yo, pues yo soy un bicho urbano, a mí me encanta la ciudad, me gusta mucho Bogotá porque yo soy lo que se conoce como una coffee hunter, o sea, a mí me gusta cazar cafés. Me gustan los sitios raros, los sitios exóticos, donde las luces son de color ámbar, donde hay olores y fragancias deliciosas del café, de los postres, de las comidas, donde uno se encuentra siempre encima de un escenario a un músico, un cuentero, un comediante, y Bogotá ofrece una gran cantidad de ofertas en ese sentido. Por eso me gusta mucho Bogotá. Claro que también me cansa a veces mucho, ¿no? O sea, este ajetreo, la angustia de tener que ir por las calles pensando que en qué momento me van a atracar, me van a robar, me van a matar, ¿sí? No lo sé. Es terrible, ¿no? Y la lluvia que no deja de caer y los trancones y el Transmilenio y todo tan difícil a veces y sobre todo la baldosa escupidora que es este adoquín cuadrado como de unos 30 por 30 que uno lo pisa y hace y queda todo el barro y el fango encima de la ropa de uno. Uy, me parece espantoso. Y entonces también para mí Bogotá puede ser terriblemente abrumadora y por eso yo necesito de vez en cuando huir a pueblitos. Me encantan los pueblitos, sobre todo esos pueblitos que tienen los pisos, pues las calles adoquinadas o empedradas y al fondo se escucha el traquetear de los cascos de un casadas de casitas blancas con balcones, con helechos que cuelgan al lado y lado de las puertas. Esos son los pueblos que me gustan a mí. Y ahí fue cuando le empecé a contar el cuento de la sesión. El pueblo de este cuento no era nada en comparación con los pueblos que a mí me gustan. Esto era un moridero en la mitad de un cabo desértico de la costa caribe colombiana. No más de unas 20 o 30 casas hechas de tablas. Y el salitre ya comiéndose la madera, pues de unas tablas mal pintadas con cal. Esto era un pueblo que tenía cero atractivo turístico, cero bares, cero cafés, obviamente. Sí, no tenía una iglesia, no tenía una plaza, no tenía un parque, no tenía nada, ni siquiera tenía un cementerio. O sea, por lo menos uno va al pueblo y si no conoce la iglesia, por lo menos conoce el cementerio. Acá ni lo uno ni lo otro. Lo que había pasado cuando los años habían traído a los muertos era que la alternativa de la gente del pueblo era lanzarlos por los acantilados, eso sí, asegurándose de atarles algún peso pesado a las piernas para que se fueran hasta el fondo y que allá los tiburones dieran cuenta de ellos y no que las mareas los terminaran regresando hacia la playa, porque pues si no habría sido bastante incómodo.
Las mamás obviamente vivían asustadísimas de que el viento se llevara a los niños, bien sea a los acantilados o bien sea a la playa, porque en la playa, como no hay una sola pared en 1 metro de distancia que tú gritas, pues no se escucha el sonido más allá de lo atronador que puede llegar a ser el mar. El mar se traga todos los sonidos y las mamás, previniendo eso, pues habían decidido contarle cuentos a los niños para retenerlos lo que más pudieran dentro de las casas. Y los cuentos funcionan muy bien, un tiempito, ¿no? No siempre. Pero les contaban cuentos fantásticos de monstruos submarinos, de corsarios, de piratas, de aquel capitán Nemo que surcó todos los mares y los océanos en busca del cachalote blanco, o de aquel viejo que se batió en duelo contra los tiburones después de haber pescado el pez vela más grande de todos y los tiburones se lo iban comiendo a pedazos al pez. Claro, esto era una cosa interesantísima para los niños, pero los niños de todas maneras en algún momento de la vida se fugaron y todos terminaron en la playa jugando. Cuando digo todos, eran tal vez unos 7 niños, no es que fueran muchos. Y cuando vieron el promontorio oscuro y sigiloso acercarse por el agua, pues claro, se hicieron la ilusión de que tal vez fuera un barco enemigo, pero no tenía ni banderas ni arboladura, así que pensaron que tal vez fuera una ballena. Solamente cuando quedó encallado en la mitad de la arena y le quitaron los restos de sargazos, de cardúmenes, de naufragios y los filamentos de medusas, se dieron cuenta de lo que era: un ahogado. Pero no tenía esta faz solitaria de los ahogados marítimos que se ven así recogidos por la sal, o estos ahogados que parecen una cosa espantosamente horrible, hinchada, como los ahogados fluviales. No, parecía un muñeco gigante y era hermosísimo y les pareció la mejor idea del mundo ponerse a jugar con él. Y pues como nadie les había hablado de ahogados, pues decidieron estar jugando toda la tarde a enterrarlo y a desenterrarlo de la arena. Y por primera vez estos niños se rieron a pata suelta y tanto se rieron que le ganaron al mar. Así que la persona que vivía en la primera casa logró escuchar las risas de los niños y dándose cuenta de lo que estaba pasando, guardó a los niños y fue a dar la voz de alarma. Los hombres del pueblo fueron a recoger al ahogado. Pues les bastó con mirarse entre ellos para saber que estaban completos, pero que al este no ser un muerto propio, de todas maneras tenían que mirar qué iban a hacer con él. Así que lo levantaron entre todos y era bastante pesado, pesaba mucho más que un caballo, y pensaron que eso se debía a la propiedad que tienen algunos muertos de seguir creciendo después de la muerte, o que seguramente se le había metido el agua en los huesos y por lo tanto se había vuelto tan grande y tan pesado. Sin embargo, entre todos, con todo el esfuerzo que hicieron, no pudieron pasar más allá de la primera casa, y cuando ingresaron era tan grande el muerto que casi no cabía en la sala y no encontraron una mesa lo suficientemente grande ni una cama lo suficientemente firme como para poder mantenerlas. Dado que el muerto no era ninguno de ellos, pues a lo que optaron fue porque esa noche ninguno iría a trabajar al mar, sino que se montarían en los botes, donde todos los hombres cabían apenas en 7 botes, y se irían por todos los pueblos vecinos a preguntar a quién se le habría perdido un muerto. Las mujeres entonces se quedaron cuidándolo y le limpiaron primero el rostro con tapones de esparto. Todo el lodo que tenía se lo limpiaron, le rasparon la rémora de la piel con estos fieltros de descamar pescados, y una vez hicieron esa tarea, se dieron cuenta que las ropas las tenía hechas piltrafas de haber andado por quién sabe cuántos laberintos submarinos de corales. Así que le quitaron la ropa. Y cuando lo tuvieron tal cual mi Dios lo trajo al mundo, pensaron que nunca habían visto un hombre que fuera tan grande, tan hermoso y tan bien dotado, que al compararlo con sus maridos los vieron como tan pequeños, como tan insignificantes, y pensaron que claro, si un hombre así hubiese vivido en el pueblo, pues su casa tendría que haber sido la de los techos más altos, la de las puertas más anchas, la de los pisos más firmes, su cama tendría que haber sido de fieltro forjado y su mujer pues tendría que haber sido la más feliz. Pero entonces uno no puede pasar a mejor vida así totalmente desnudo. Así que buscaron con qué vestirlo, pero no le quedaron los zapatos del mejor plantado, ni los pantalones del mejor vestido, ni las camisas del más fornido. No había de otra, tocaba entre todas o entre todas coserle algo, algún tipo de mortaja para que él pudiera pasar a mejor vida bien vestido. Y consiguieron entonces un bramante de novia para hacerle una camisa y un pedazo de vela cangreja para hacerle un pantalón. Y se sentaron alrededor de él toda la noche,
en esta labor de hormiguitas, a coser, a coser, a coser, a coser, y entonces el mar se fue encrespando y la tempestad empezó a rugir como reclamando que le devolvieran a su muerto y todas empezaron a pensar que esa tempestad afuera, eso no era normal, eso no era de Dios porque es que esto tendría que ver con el muerto, y mientras cosían y se chuzaban los dedos y todas estaban angustiadísimas, pues la más vieja de ellas, para tratar de calmarlas, levantó la voz entre todas y dijo, tiene cara de llamarse Esteban. Y la más joven, la que estaba recién casada, que estaba sentada al otro lado, dijo, no, pero si tuviera unos zapatos de charol y estuviera bien vestido, ¿por qué no llamarlo Lautaro? Lautaro. Y todas la miraron y ella se quedó como dándose cuenta del error que había cometido, es que no era posible que se llamara Lautaro. No tenía zapatos de charol ni forma de tenerlos. Y cuando todas terminaron de coser y le trataron de poner la camisa y el pantalón, y digo trataron porque realmente la camisa no le cerraba y al pantalón le había quedado faltando un pedazo de tela para poder completarse, se dieron cuenta que vestirlo había sido una cosa demasiado difícil. Esto era un encordio. Y vivir así, sin tener ni siquiera cómo conseguir una ropa que fuera acorde para él, ay, eso debe haber sido muy difícil. O sea, si un hombre así hubiese vivido en el pueblo, habría vivido condenado a pasar por el ladito por las puertas, condenado a descalabrarse con los travesaños de los techos, condenado a que la gente se asustara al verlo pasar y cuando por fin entraba a alguna casa, ya con los pies agrietados de tanto estar de pie y con la espalda escaldada de tanto apoyarse con las paredes, la señora pasándole una silla con temor a que la desbaratara, siga muchacho, siéntese, no mi señora, yo estoy bien acá, no pero muchacho, siéntese, no, yo mejor me voy, pero muchacho, espere por lo menos a que hierva el café, no, tranquila, ya me voy, y cuando por fin se iba todo el mundo respirando aliviado diciendo, ay, menos mal ya se fue el bobo grande, menos mal ya se fue el tonto hermoso. Pensaron que si él había muerto en el mar, seguramente había muerto en una soledad tan absoluta y lo sintieron tan propio para ellas, lo sintieron tan solo, que entonces empezaron a suspirar por él. Y esos suspiros parece que fueron calmando al mar, porque después esos suspiros fueron seguidos por alguna que otra lágrima y esa lágrima empezó a seguir a un llanto y entre todas se empezaron a abrazar y el mar fue calmándose y calmándose y calmándose justo antes de que despuntara el sol. En ese momento una de ellas tomó su pañuelo y se lo colocó a Esteban en la cara, pues porque ojalá el sol no le fuera a lastimar la vista. Y estaban ellas entre llantos y pesares, cuando de repente entraron los hombres a decir que a nadie se le había perdido un muerto, y entonces el llanto de las mujeres fue reemplazado por gritos de júbilo diciendo, ¡ay, bendito sea Dios, es nuestro! Los hombres pensaron que estas eran frivolidades de mujer, pero entonces todas se pusieron manos a la obra y empezaron a aparecer gallinas que iban por un lado y por el otro, y una caminaba por acá y le ponía el escapulario de los buenos vientos, y la otra caminaba por allá y le ponía una medallita de la milagrosa, y la otra caminaba y le traía una estampita de la Virgen del Carmen, y la otra le puso una pulsera de orientación, y los hombres, como viendo esta situación, dijeron, oye mujer, pero qué tanta pendejada, ¿qué es esto? O sea, tanta algarabía, pero oye, pero casi me haces caer encima del difunto, pero oye, quítate. No, es que por más calderetas y por más chucherías que le pongas, igual se lo van a comer los tiburones, pero todas parecían no poner atención hasta que uno de ellos dijo, ¿pero qué? Tanta pendejada por un muerto de nadie, por un ahogado al garete, por un fiambre de mierda. Y fue tanta la osadía que la que le había puesto el pañuelo en la cara se lo quitó. Y entonces los hombres lo vieron ahí, tan solo, tan triste, tan honesto. Y pensaron que si él estuviera hablando con ellos, les diría, no, pero lo que apenas es que yo no tengo la culpa de ser ni tan grande, ni tan hermoso, ni estar tan muerto, es que si hubiera sido por mí, yo mismo me hubiera atado un galón en el cuello, una cosa, una áncora pesadísima y me habría lanzado yo solo por el acantilado para no ser un muerto al garete, un muerto de miércoles, como dicen ustedes. Y lo sintieron como si fuera uno de ellos. Y pensaron que si un hombre así hubiese vivido en el pueblo, tal vez habría sido más bien el amigo de todos. Ese hombre que con su carcajada le habría ganado siempre al mar y que su voz sería tan grave y tan profunda que podría haber sacado a los peces del agua con solo llamarlos, que de un puñetazo habría podido quebrar las rocas y hacer brotar de ellas manantiales, que si un hombre así hubiese vivido en el pueblo, podría sembrar flores en los acantilados.
Y entonces pensaron que un hombre así no podía pasar a mejor vida sin un buen funeral, sin un buen entierro. Las mujeres entonces siguieron con su labor de preparar un buen funeral. Se montaron en los burros y en los caballos y cogieron camino hacia los pueblos vecinos para ir a buscar flores. Pero en lo que fueron a buscar flores también le terminaron contando a otras mujeres que en su pueblo estaba el abogado más hermoso del mundo. Así que todas las demás mujeres llegaron al pueblo a ver si es que de verdad era cierto el chisme y al darse cuenta que era cierto, dejaban las flores e iban a otros pueblos por más flores y por más mujeres y así empezaron a llegar personas de todas partes de aquella región. De todos los pueblos fue llegando gente, gaiteros, tamboreros. Y obviamente llegaron los que venían con el ron, los que venían con la comida, los que pusieron a hacer café, los que venían a contar cuentos, las plañideras que venían a contar y a cantarle al muerto y a arrullarlo en sus últimas horas, pero también a llorarlo. Y le hicieron un velorio como nunca antes se había visto. Bueno, claro, esto también como tenían tantas flores, pues la persona que vivía en la primera casa donde estaba Esteban pues veía cómo las flores se desbordaban por los techos, por las ventanas, por las puertas, así que de alguna forma medio improvisada colocó las flores en su jardín y quedaron tan bonitamente organizadas que al mirar la casa por primera vez se dio cuenta de este nivel de dejadez en el que había estado su casa y en el que estaba el pueblo. Así que tomó un poco de pintura amarilla y pintó la casa. Y el vecino del frente hizo exactamente lo mismo, pero la pintó de salmón. Y el de al lado la pintó de azul, y el otro la pintó de rojo, y el otro la pintó de blanco, y así sucesivamente fueron pintando todas las casas del pueblo y colocándole flores a cada uno de los jardines. La noche empezó a caer, y con la caída de aquella noche, de aquella tarde, fueron prendiendo antorchas en todas partes. Y cuando ya estaban todos listos para armar esta suerte de poleas y llevar a Esteban a su última morada en el mar, los gaiteros y en general la gente decidió hacer en esta procesión todas las canciones que pensaron que a Esteban podrían gustarle. Pero es que es muy duro pasar a la otra vida totalmente solo. Así que le escogieron un papá y una mamá entre los mejores. Y después hubo quien se hizo llamar hermano y hermana. Y los de los pueblos vecinos se hicieron llamar primos. Por eso cuando vayas a la costa siempre vas a encontrar que te dicen, ajá, primo, ¿y qué? Porque todos son familia. Y entonces la procesión empezó a avanzar rumbo hacia el acantilado donde también sembraron flores en honor a Esteban. Y toda la gente empezó a cantar casi al unísono mientras las plañideras lloraban detrás de él. Para adorarte con esa locura, ¡ay, bendito! Que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura, que solo tiene el amor de mi tierra. ¡Ay, por qué te fuiste! Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. ¡Ay, hombre! Y te daré una noche de versos y luceros, como es la noche mía. La cáscara de versos de donde bebo a sorbos tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Y te daré una noche de cumbias y luceros, como es la noche mía. La cáscara de versos de donde bebo a sorbos tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Ay, ¿por qué? Y entonces
Entonces lanzaron a Esteban, y cuando lo lanzaron sintieron que por primera vez ya no estaban completos. Pero decidieron lanzarlo sin haberle puesto ningún tipo de ancla, ni de vela, ni de nada pesado, para que si quería volver al pueblo, pudiera hacerlo cada vez que quisiera. Y no para que terminara allá abajo, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de tristeza. Y dicen que desde ese día, el pueblo empezó a cambiar. Empezaron a construir las casas con los techos más altos, con las puertas más amplias, con los pisos más firmes, para que si el recuerdo de Esteban quería volver, pudiera hacerlo con total tranquilidad. Y cuentan que cada vez que un barco pasa por ahí, el capitán del barco baja de su alcázar con su astrolabio y su rosa polar, llama a toda la tripulación a cubierta y les dice en 14 idiomas que ese pueblo es un pueblo increíblemente hermoso, porque es el pueblo donde el aire no huele a sal, sino que huele a jazmines y huele a flores, que la brisa es tan suave y tan cálida que a veces se queda a dormir debajo de las camas, que en ese pueblo la luz del sol brilla tanto que los girasoles no saben hacia dónde girar, y que ese pueblo es el pueblo más lindo de toda la costa atlántica, porque ese es el pueblo de Esteban. Yo terminé de contarle ese cuento a la paciente y ella me contó otra cosa más a mí. Que el médico le dijo que la quietud, la osteoporosis, la falta de calcio estaba haciendo que todo su cuerpo empezara a sucumbir. Su hígado, sus riñones, su páncreas no iban a durar mucho más. Pero que ella se estaba dando cuenta de las cosas bonitas que tenía y que tenía una familia y que tenía personas que la habían apoyado muchísimo, que a veces no sabían cuáles eran las mejores palabras que ellos podían decirle, pero que ella sabía que estaban allí y que por lo menos sabía que no estaba sola, como Esteban, que no estuvo solo ni siquiera en el momento de estar totalmente muerto. Y así le seguí contando historias. Le conté historias de Cuba, de Haití, de Puerto Rico, de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador. Y entonces llegamos a México. Cuando llegamos a México fue la última consulta que tuvimos. Y ella me pidió que le contara un cuento sobre la muerte. Pues por esto que tiene México del Día de Muertos y ya había salido la película de Coco y ella había visto la película con una de las nietas sobrinas que tenía. Así que pidió que le contara un cuento de la muerte, porque ella sabía que se iba a morir. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sí sabía que se iba a morir muy pronto y le dije, bueno, realmente todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo ni cómo, pero pues a todos nos va a pasar. Me dice, sí, pero de todas maneras cuéntame un cuento de la muerte, pero que sea un cuento mexicano. Y yo le dije, ok, este empieza con una cancioncita que dice más o menos así. Las lunas que contaban los que miran, las estrellas hace tiempo se dejaron de contar. Después vino el olvido y en su seno tu nombre aéreo y terreno se dejó de pronunciar. Siguiendo tus pasos, pensando en tu obra y entonando la leyenda, vuelvo a trazar tu perfil. Reconozco tu mano tras de todo, pero solo hallé silencio cuando pregunté por ti. ¿Dónde fuiste a volar? Sabia serpiente de preciosas plumas de quetzal.
donde el conocimiento te ha llevado, que hay allá, que no te ha permitido regresar. Y cuando yo dije eso, ella se dio cuenta. Claro, la sabia serpiente de preciosas plumas de Quetzal es Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, la más grande de las deidades de los pueblos mesoamericanos, le había enseñado a los mexicas cómo contar las estrellas, cómo arar la tierra y además el mejor sistema económico de todos los tiempos, que era el trueque. Porque si tú tienes aguacates y yo tengo elotes, pues yo te doy elotes y tú me das aguacates y así los dos tenemos elotes y aguacates. Ese era el sistema del trueque. Quetzalcóatl había prometido volver con la primera estrella del atardecer, justa hora en la cual llegó Cortés, envuelto en velas blancas de sus barcos, y ellos pensaron que eran las nubes para la segunda venida de Quetzalcóatl. Le dieron toda la cabida y toda la posibilidad a Cortés para que entrara a sus territorios, y Cortés hizo uno de los peores genocidios en México, genocidio como el que pasó en cada uno de los territorios de América Latina. La cultura cambió un montón. Pero aún así, los indígenas encubrieron sus costumbres y sus tradiciones para que nunca las tuvieran que desterrar. Incluso disfrazaron a una indiecita a través de la figura de la Virgen de Guadalupe. Y cuando llegó la Revolución Mexicana y fusilaron a Pancho Villa y Emiliano Zapata, el país se sumió en una profunda depresión. El corazón de México se fracturó y fue terrible. La enfermedad y el hambre azotaron a México. La gente tosía por las calles sin saber si esto se trataba de o la peste que había o la falta de alimentación. Y fue en un pueblito, en Aguascalientes, donde el señor Humberto Muro, dueño y propietario de una tienda, decidió que él iba a reimplantar el sistema del trueque. Así que la gente llegaba a su tienda, hacía trueques de diferentes tipos y entonces con estos trueques él podía alimentar a todo el pueblo. Cierto día a la tienda del señor Muro llegó un muchacho, Mario, con una gallina. Colocó la gallina encima del mostrador y el señor Muro, que le abrió las alas a la gallina, se dio cuenta del buen estado de salud en el cual la gallina estaba, así que la colocó en el suelo y la gallina, siendo muy gallina, pues se fue contorneando rumbo al patio porque esto había fijado que efectivamente el trueque había sido aceptado. Para Mario fue muy fácil, pues darle también la lista de compras y el señor Muro la tomó para colocar allí todo lo que componía la lista. Paquetes de arroz, frijoles, conservas, tomates, papas. Y cuando llegó a las papas, que yo no sé, o sea, como que los tenderos siempre han tenido esto de que tienen un producto que es como el que más les gusta. Bueno, al señor Muro le encantaban las cosas redondas. Así que tomaba las papas, las limpiaba y las fue colocando una por una encima de la mesa como si fueran pedazos o gemas preciosas. Y mientras hacía esta labor delicada para él, de limpiar las papas y colocarlas, con el rabillo del ojo se dio cuenta que por la puerta del local había entrado un niño, un chimpayate, 8 añitos, con mugre en las uñas, con tierra en la cara hasta decir no más, con las rodillas raspadas, con las puntas de los zapatos hechas una desgracia, y entonces el niño entra y se coloca en la izquierda de la tienda justo al frente de una caja de peras. Entonces el señor Muro le deja la tarea de las papas de Mario a su mujer, se apoya en el mostrador y llama al niño. ¡Ey! Psst, niño, chavito, ven para acá. El niño, dándose cuenta de lo que acaba de pasar, que lo han visto, pues hizo lo que todos los niños decentes tienen que hacer. Se fue rapidito hacia el mostrador, se paró derechito como un palito y dijo, mande. ¿Cómo te llamas, niño? Pedro, señor. Pedro, mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Humberto, yo soy Humberto Muro, soy el dueño de esta tienda y cuéntame, ¿te gustan las peras? Y el niño le dice, ay, sí señor, sí me gustan las peras y además, ay, huelen sabrosísimo. Ah, bueno, Pedro, me alegra mucho que te gusten las peras. Dime, ¿te gustaría llevar unas peras para ti y para tu familia? Y en ese momento Pedro baja la mirada, empieza a jugar con la tierra que tiene en los pies, mete las manos a los bolsillos y le dice, es que yo no tengo dinero, señor. Bueno, Pedro, pero eso no es un problema, dice el señor Muro. A ver, muéstrame qué tienes en los bolsillos. Y Pedro, que tenía las manos en los bolsillos, aprieta algo en su bolsillo
Y cuando saca la mano y la abre, ahí aparecen dos canicas. Esta canica, pues me la acabo de ganar en un juego a un amigo, que no me gustó tanto porque estaba como lechosa, como verde con naranja, pero la otra canica es mi canica de la suerte porque con esa canica yo le gano todas las canicas a todos los amigos y entonces a mí me gusta porque es así como azul con una espiral con chispitas y entonces parece una galaxia y estaba Pedro hablando de esto cuando se da cuenta que está hablando de su tesoro más preciado. Así que trata de retraer la mano, pero ya era demasiado tarde porque al señor Muro le gustaban las cosas redondas. Le dijo, canicas. A mí me encantan las canicas, Pedro, pero no me gustan esas, azules y como conformitas no me gustan. Prefiero las canicas rojas. ¿Tienes alguna así? No. Pues, pero yo me la puedo conseguir. Tengo una que tiene como naranja, como con rojo. No, 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 no. Tiene que ser completamente roja. Hagamos un trato, Pedro. Llévate tú una pera para ti, una para cada uno de tus hermanitos, uno para tu papá, tu mamá. Y cuando consigas la canica roja, me la traes. Y en esas a Pedro se le abre la boca tan grande como puede y dice, no puedo creerlo. Y está diciendo esto, coge el camino hacia la caja de peras y empieza a coger una pera y otra pera y otra pera y otra pera y otra pera. Y cuando sus bracitos de 8 años no dan para más, se devuelve al mostrador, coloca las peras encima del mostrador, coge una segunda carrera hacia la caja de peras y otra vez, otra pera y otra pera y otra pera y otra pera y otra pera. Y cuando los bracitos no le dan para más, se va otra vez al mostrador, deja las peras allí, ya van 12, coge entonces otra vez camino hacia la caja de peras y entonces el señor Muro le dice, oye niño, pero ¿cuántos hermanos tienes? 15, señor. La caja tenía 18 peras. 15 hermanos más él son 16, más papá y mamá 18 peras. El señor Muro se quedó sin peras esa tarde, pero pues ya estaba hecho el trato. Así que con la misma dulzura y parsimonia que antes había hecho la tarea de las papas para Mario, ahora cogió las peras para Pedro y las fue organizando una por una dentro de una tulita. Una vez las 18 peras estuvieron organizadas, cerró la tulita, se las entregó al niño y le dijo, ten mucho cuidado, Pedro. No te puedes ir ni corriendo ni saltando porque si te caes, las peras que están muy maduras se pueden estropear. Así que con cuidado, por favor. Y Pedro, que recibe la tulita en los brazos, le dice, sí, señor, yo no voy ni corriendo ni saltando. Y se fue despacito, despacito, caminando como pisando entre cascarillas de huevo. Salió de la tienda y cogió el camino de la izquierda. Y acto seguido, Mario, que estaba al lado de él, aclara la garganta y le dice, qué pena, señor Muro, que yo me entrometa en esto, pero es que pues yo traje una gallina. Y no es que yo esté diciendo que entonces mi trueque es injusto. No, lo que yo creo es que es injusto con usted pues dar 18 peras a cambio de una canica. Es que eso sí me parece como muy absurdo, señor. Y entonces fue la señora Muro quien tomó la palabra. Le dice, ay muchacho, usted sí será ingenuo. Mire, mi marido es un buen hombre. Y diciendo esto, la señora Muro se quedó mirando a su esposo y lo vio como tan bueno. Y lo vio con esa cara que tienen solamente las mujeres cuando aman, con esa cara de admiración absoluta. Y entonces le organizó el bigote porque cada vez que se sentía así, tenía que organizarle esos bigotes que se le paraban un poquito y dijo, mire, es que mi esposo es una gran persona. En esta comunidad hay familias que no tienen absolutamente nada para trocar. Y entonces mi esposo cuando ve a los niños de esas familias les hace el trueque de la canica roja. Les dice que se lleven unas tortillas o unos aguacates y que mientras tanto, pues cuando puedan le traigan una canica roja. Cuando por fin se la traen, les dice que ya no le gustan las canicas rojas, que ahora las prefiere verdes como bosques selváticos. Y entonces, mientras tanto, que por favor se lleven unos tomates o que se lleven unas conservas o un poco de arroz. Y así es como mi esposo le colabora a esas familias. Muchacho, no sea ingenuo. No sea ingenuo porque a veces la gente necesita ayuda que no saben cómo pedir. Ese niño, por ejemplo, Pedro, que hoy entró por primera vez a la tienda, había pasado ya varias veces por el frente de la tienda, o hasta hoy se atrevió a entrar. Por eso mi esposo le hizo el trueque de la canica roja. Créame, muchacho, a veces tenemos que hacer un poquito más por las personas, así las personas no sepan cómo pedir ayuda. A Mario eso como que no le convenció mucho porque él pensaba que si la gente quiere ayuda, pues la tiene que pedir. Sin embargo, tomó su mercado, agradeció, salió por la tienda y cogió el camino de la derecha. Y el tiempo empezó a pasar. Las condiciones del pueblo mejoraron y Pablo, pues, y Pedro siguió con su vida.
Mario también siguió con la suya, el señor y la señora Muro también. Y Mario tuvo la oportunidad entonces de viajar a Guadalajara, estudió medicina y como un gran médico se tituló, consiguió una hermosa mujer. Y esta mujer le dio dos hijos, Miguel y Pablo. Y todas las noches él se dedicaba a contarle a sus hijos cada cuento, cada historia, cada vivencia que había tenido en Aguascalientes. Hasta que un día su hijo mayor, Miguel, le dijo, papá, tú siempre nos has contado estas historias, pero nunca hemos ido al pueblo. Estamos ya cansados de cada vacación ir hasta Acapulco, ir hasta el Distrito Federal, y ya estamos hasta acá de ese tipo de vacaciones. ¿Por qué no más bien nos vamos a ese pueblo? Pues yo nunca lo he conocido y se supone que tú eres de allá. A Mario le pareció perfecto, así que al final del año llenaron el coche de valijas y cogieron camino hacia Aguascalientes. Llegando al pueblo, el aire empezó a cambiar y Mario supo que estaba cerca de su casa y volvió a contarles todas esas anécdotas que había vivido antes, de cómo cazaba lagartijas, de esa catedral enorme para un pueblo de un tamaño de una nuez, y así sucesivamente hasta que por fin llegaron al hotel y les preguntó a sus hijos, bueno, ¿a dónde quieren ir? Ustedes ya conocen el pueblo a través de las historias. Y fue Pablo, el menor, quien le dijo, yo sé a dónde queremos ir, yo traje canicas y nos vamos para donde el señor muró. Listo, perfecto, vamos para allá. Y llegaron entonces a la tienda del señor Muro, donde las puertas estaban cerradas. La pintura se estaba descascarando y había un letrero en la entrada que decía, la funeraria del pueblo invita a todos al último adiós al señor Humberto Muro. Su esposa agradece. A Mario se le congeló el corazón por un segundo, porque hay gente que debería ser eterna, ¿no? Que uno las piensa y uno dice, este nunca debería morir o nunca debería haber muerto, como, no sé, Celia Cruz, Robin Williams, Humberto Muro. Para Mario fue terriblemente fuerte el golpe, así que tomó las manos de sus dos hijos y fue caminando por la mitad del pueblo hasta que llegaron a la funeraria, justamente a la vuelta de la catedral. Tenía una sola sala de velación, no era una cosa realmente muy elaborada, pero cuando llegaron a la puerta se dieron cuenta que había una fila casi interminable de personas con coronas fúnebres y todos ellos bebiendo tequila, hablando del señor Muro en la puerta. Y Mario, que no sabía cómo afrontar la situación, pues sencillamente hizo la fila y se fue un poquito, otro poquito, caminando pasito a pasito hasta que por fin llegó a la gruta, la única gruta que tenía aquel lugar. Y cuando llegó, al fondo, vio una viejita que tenía arrugas entre las arrugas y una cabecita casi llena de pelitos blancos, como si fueran de algodón. Y entonces Mario se acercó a ella para darle el sentido pésame y cuando ella ya iba a darle el abrazo, justo en ese momento entró una tropa de mariachis. 15 caballeros, todos ellos vestidos de negro, con sus sombreros de charro muy bien cepillados, con sus broches dorados muy bien pulidos, y en la mitad de ellos, no me lo van a creer, la voz de México, Pedro Infante. Bueno, una cosa era traer coronas, pero otra cosa era traer a Pedro Infante. Los guitarrones no se hicieron esperar y empezaron mientras cada uno de ellos daba los pasos hacia el ataúd. Sonaron casi al unísono y Pedro Infante cantó algo mucho más bonito de lo que yo voy a cantar. Algo que decía así. Voz de la guitarra, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana, que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. México lindo y querido, si muero lejos de ti,
traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y en lo que Pedro Infante termina de cantar la canción, esta vez es la señora Muro quien se abalanza prácticamente sobre él, a darle besos, a darle abrazos, pues obviamente a cogerlo de la cintura porque no alcanzaba con semejante tamaño, a cogerle la cara que no sabía dónde meterlo, dónde ponerse, y en ese preciso instante detrás de Pedro Infante aparecen dos hombres. Uno de ellos con galas militares, que se notaba que era teniente coronel del ejército mexicano, y otro de ellos con unas galas, pues zapatos hechos a medida, traje italiano, un gran empresario. Y la señora Muro, al ver a estos otros dos, también les dio abrazos, también les dio besos, también les tocó la cara, y entre los tres la abrazaron como si se abrazara una abuelita, una madre. Ella les dio las gracias, y ellos no, no hay de qué. Pero acto seguido fueron hacia el ataúd del señor Muro. Y hay una costumbre en México, y es que no hay un cristal que separe al difunto de las personas que lo van a ir a velar. Y por lo tanto, habían flores y botellas de tequila colocadas allí. Los tres tomaron las manos del señor Muro y tuvieron esa oportunidad de mirarlo y de mirarse entre ellos tres. Sonrieron, dejaron las manos del señor Muro y salieron en perfecto silencio de aquel lugar. Y entonces Mario, que se había sentido como tan incómodo antes, ahora sí dio el paso y le dio a la señora Muro pues el abrazo y el beso y le dijo: ay, mi señora, cuánto lo siento, cuánto lo lamento. Yo no sé si usted se acuerda de mí, yo vivía en el pueblo hace mucho tiempo. Y ella le dijo: ay, cómo no me voy a acordar de usted, muchacho, si usted es el ingenuo. Y él pues dijo: sí, sí, señora, soy yo, pues yo ahora vengo con mis hijos, Miguel y Pablo. Y la señora Muro les tomó las cabecitas, les dio besos a ambos, los abrazó. Y entonces fue Mario el que dijo: wow, no puedo creerlo. O sea, es que el señor Muro era muy importante en el pueblo, ¿no? O sea, finalmente era un gran amigo. Ay, muchacho, dice la señora Muro, usted sigue siendo ingenuo. Mire, mi marido no solamente era un buen señor, un buen hombre, no era solamente amigo. Para mucha gente fue como si fuera un padre. No solamente fue el que arregló la pileta en la mitad de la plaza del pueblo, el que ayudó a crear pues la carretera grande que llega ahora al pueblo, o el que sembró los árboles a la entrada del pueblo, o la época del trueque. No, él hizo muchas cosas y se ganó el amor de la gente. Y no solo el amor, sino también la gratitud. Y entonces Mario le dice: claro, es que la gratitud es muy grande. Por ejemplo, ese gesto, ¿no? Traer al mariachi de Pedro Infante. Ay, muchacho, ¿cómo sigue siendo usted ingenuo? Yo me acuerdo que usted estaba ahí el día que llegó el niño Pedro por unas peras y que mi esposo le hizo el trueque de la canica roja. Yo me acuerdo que usted estaba allí. Y es que Pedro, ese niño, era el que hoy usted conoce como Pedro Infante. Y los otros dos niños a los que mi esposo le ayudaba, pues son los otros dos que estaban allí con él. Y ellos pues crecieron y estuvieron siempre pendientes de nosotros. Hoy en día ellos se dan cuenta de la grandeza que tienen, no solo por lo que mi esposo hizo, sino porque eso queda marcado en el corazón. Y la gratitud no se muestra con mariachis y con flores, sino en esos actos cotidianos que hacemos todos los días para demostrarle al otro lo valioso que es y para decirle al otro cuánto lo que esa persona hizo impactó en nosotros. Y diciendo eso, la señora Muró levantó las manos heladas de su difunto esposo, y al levantarlas, ahí aparecieron las tres canicas rojas más hermosas del mundo. Yo terminé de contarle eso a mi paciente y ella
en ese momento me comentó, siendo la última sesión de psicología, que ahora estaba enseñándole a su familia a que fueran ellos quienes aceptaran la realidad de ella, que ella ya la había aceptado, que ella sabía que no iba a volver a caminar, pero a pesar de eso, sabía que iba a dejar engendrado en ellos un montón de amor. Y después de eso nos encerraron a todos porque empezó una pandemia. Yo no supe mucho más de la paciente, salvo lo que me contaron después y lo que ella también habló conmigo por teléfono, que había empezado a escribir sus memorias, que había empezado a aceptar otras cosas también de su vida y que ahora vivía mucho más complacida y mucho más feliz. Hará tal vez 1 año y medio que ella falleció de COVID, pero sé que cuando se fue contenta, porque no solamente había aprendido un montón sobre la vida, sino también había hecho algo que a veces los psicólogos también hacemos, y es aprender sobre la muerte, sobre cómo morir. Y resulta que más allá de los viajes que ella quería hacer a los diferentes países o los viajes que hicimos a través de los cuentos, lo que ella también me enseñó a mí es que este viaje, que es la vida, es el viaje más bonito de todos y que siempre va a valer la pena aprender un poquito más. Muchísimas gracias.